El motor de las estrategias. Gladys en éxitos. Y leo del diario La República. En distintos lugares del mundo, con la llegada del coronavirus, se decidió abrir espacio a la bicicleta como un elemento esencial de movilidad individual en tiempos de pandemia, como también en el caso de muchos países el delivery, que bueno, que además se contempla que no solamente llegue para resolver esta contingencia, sino que además se quede en el tiempo porque alivia el tráfico, evidentemente esa circulación diaria que además genera una contaminación también en el medio ambiente. Pero bueno, lo de la bicicleta ya lo vienen haciendo algunos países, incluso países sobre todo desarrollados, y ahora lo están contemplando otros como elemento esencial de movilidad individual en tiempos de pandemia e posterior a la pandemia. Ahora le preguntamos a nuestra invitada Celia Herrera, directora de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Central de Venezuela y miembro de la Sociedad Venezolana de Ingeniería de Transporte y Vialidad, de acuerdo a la vialidad de nosotros, y sobre todo de Caracas, ¿no? Porque en el interior hay, digamos, un terreno más plano. En el caso de Caracas, mucha montaña, pero en definitiva se puede instalar este concepto, por ejemplo, en la capital. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. La respuesta rotunda es sí. Ujú. Ciertamente sí. Recordemos que en la extinta alcaldía metropolitana inclusive había un proyecto, Caracas a Pedal, en donde la iniciativa trazó algunas oportunidades de hacer, de circular en bicicleta dentro de la ciudad, y había toda una movida que estaba capitalizando a las personas que tienen a la bicicleta como su modo habitual de traslado y por supuesto motivando a otras personas a migrar a esta modalidad que además, como tú bien decías, es sostenible, es económica, es grata, es gratificante para la persona, tiene beneficio desde el punto de vista de salud, ayuda con la parte deportiva, o sea que de todas, es una buena manera de trasladarse para un buen sector de la población. ¿Y qué falta para que eso se implemente? A ver, porque obviamente depende de las políticas públicas, de la disposición de los gobiernos locales y nacionales de un país, pero en el caso particular de Venezuela, bueno, la realidad es que estamos en crisis de todo punto de vista, porque ni gasolina para poder circular como corresponde, y además es un país que es increíble, ¿no? Un país productor de petróleo que ahora estemos hablando de esta situación, pero la realidad es que la escasez es profunda y la gente no puede ni siquiera utilizar sus vehículos. Entonces, en medio de esta situación, ¿qué haría usted, por ejemplo, como directora de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Central y además miembro de la Sociedad Venezolana de Ingeniería de Transporte y Vialidad, si le dieran la responsabilidad ahorita de articular esta política? ¿Por dónde comenzaría? Bueno, es relativamente sencillo. Mm, Casualmente la pandemia hemos visto qué es lo que ha pasado, que la gente está volviendo a lo local. Entonces, desde las localidades, recordemos que la potestad administrativa de la vialidad local es competencia de las alcaldías. Entonces, bien, las alcaldías pudieran identificar y recopilar los planes, los programas y los proyectos que ya existen en buena medida de aquellos trayectos que pueden transitarse en bicicleta, e interconectar con algunas facilidades mínimas. Facilidades mínimas, me refiero a que pudiesen constituirse, mientras tanto, ciclorrutas temporales, usando dispositivos temporales para separarlos del tránsito automotor, porque lo que, por mm, supuesto, tenemos que estar claros en la preocupación de la siniestralidad vial, y por eso lo ideal es segregar la movilidad de peatones y de bicicletas del resto del tránsito automotor, por básicamente razones de seguridad. Entonces, ujú. desde las alcaldías, tú pudieras tener trayectos perfectamente válidos. Y vámonos a Caracas, un ejemplo rapidito. La avenida Francisco de Miranda, que además es intermunicipal, tú pudieras tener un trayecto perfecto desde Plaza Abrión hasta Petare, y lo puedes interconectar con las ciclorrutas que de hecho ya existen hacia los Chaguaramos y hacia el centro de la ciudad. Es decir, Claro. que no es mucho lo que hay que hacer. Falta, falta quizá la decisión política de adoptar que esa es una manera de moverse, y por supuesto hay una presión social importante que se ha venido ejerciendo de manera sistemática desde los grupos de ciclistas urbanos, en el caso de una zapablera por Caracas, por mencionar algunos, que se reactivaron y que han cobrado vigencia en los últimos tiempos, precisamente porque es hacia allá es que está apuntando el resto del mundo,
con políticas públicas hacia recuperar la movilidad en este modo que nos permite mantener el distanciamiento, que nos permite hacer traslados, además en concordancia con lo que son los objetivos del desarrollo sostenible. Los proyectos Pero de en una diseño ciudad, existen. ajá, los proyectos existen de diseño, la voluntad por parte de ciclistas también existe. Lo que falta es que eso, los gobiernos locales se organicen y terminen de implementar. Pero en una ciudad que particularmente tiene tanto caos en sus vías, aunque ya hay menos tráfico y ahora sin gasolina, con la escasez, pues todavía está más libre. Pero en definitiva, ese diseño de vías se puede hacer rápido en medio del caos que ya tenemos dentro de lo que ha sido el desarrollo vial, pues sin planificación, sin lógica para Caracas. Sí, sí, definitivamente sí. De hecho, como te decía, hay proyectos en donde ya están identificados los corredores, como el caso, bueno, nuevamente la avenida Francisco de Miranda, pero bien pudiéramos hablar de la avenida principal del Cafetal y como tantas otras. Por supuesto, hay más o menos obstáculos que vencer, porque hay zonas en donde las pendientes son muy fuertes, no todos los sectores de la población tienen la energía para pedalear y sortear obstáculos. Entonces, están surgiendo incluso a nivel internacional, y aquí los tenemos en algunas ciudades del país, en el caso de Maracaibo, bicicletas eléctricas, que es una opción también de moverse con otro tipo de energía limpia para esas personas en donde no hay posibilidad de usar una bicicleta porque no hay energía física humana, ¿no? Entonces, lo que hay es que tener en consideración que ello implica una cantidad de infraestructura y unas condiciones mínimas. Se trata de seguridad ciudadana, de iluminación, de acondicionamiento físico del pavimento, de nivelación del pavimento, como te decía, mobiliario, equipamiento urbano, señalización, demarcación, fiscalización. Los propios ciclistas tienen que llevar ciertas protecciones, garantizar que sus bicicletas estén en buenas condiciones. Yo creo que es cuestión de momento y oportunidad. Y quiero recordar que en Venezuela ha habido tradición de moverse en bicicleta. Recuerdo la zona industrial, cuando estaba activa, toda la zona industrial de Aragua, que es una zona muy plana, la gente, los obreros, todos, gente usualmente transitaba en bicicleta. Entonces, simplemente se trata de que en este momento ha surgido como una oportunidad por mantener el distanciamiento, pero también, como tú bien decías, por la escasez de gasolina y la oportunidad que representa un delivery, el que alguien te pueda trasladar o no un insumo y que haga posible que ese insumo te llegue. Entonces, al contrario de lo que está pasando en el resto del planeta, que es potenciando e invirtiendo recursos para que las personas puedan adquirir o reactivar su bicicleta, sacarlas desempolvarlas y sacarlas de nuevo a la vía, pues aquí estamos viendo cosas como que recientemente a mí me han mandado cantidad de mensajes de ciclistas, uno de los ciclistas que fue agredido y le picharon un caucho y le decomisaron la mercancía que llevaba a su casa, un grupo de ciclistas de Cumaná que fue objeto de detención. O sea, realmente falta no mucha hay cultura y protección. Demasiado, demasiado. El ciclista está muy desprovisto, además de la inseguridad ciudadana. Si las autoridades locales no asumen que esta es una manera de movilizarse y que en este momento, hasta donde yo entiendo, no hay un estado de excepción, que es distinto a un estado de alarma. Entonces, hay muchas personas que tienen la necesidad de salir a la calle. Señora Herrera, hay que pedalear hacia allá y con urgencia, porque además también con el concepto del delivery no es lo mismo que 10, vayamos a un punto, por ejemplo, a una farmacia, a buscar los productos 10 en 10 carros distintos o lo que sea, o en 5, lo que sea, pero al final son muchos más los vehículos que se movilizan a una farmacia que alguien con un delivery de esa farmacia le despacha a 10 que se quedan en casa. El impacto que eso tiene desde todo punto de vista, ¿no? Positivo. Entonces yo creo que aquí hay que revisar muchas cosas y a propósito de la pandemia que nos ha obligado justamente a tener que en medio de las circunstancias resolver y con ideas que creo se tienen que quedar definitivamente. Hay que pedalear en el caso de las alcaldías hacia hacia el impulso de la bicicleta como medio de transporte, de traslado, de circulación. En el caso de Caracas, pero estamos hablando que para el interior también con esos terrenos más planos es todavía mucho más rápido. Por supuesto, hay que promover políticas limpias y esta es una oportunidad. Gracias, señora Celia. Celia Herrera, directora de la Escuela de Ingeniería Civil
de la Universidad Central de Venezuela y miembro de la Sociedad Venezolana de Ingeniería de Transporte y Vialidad. Hoy hablando sobre el uso de la bicicleta con el fin de poder, bueno, trasladar dentro de la pandemia. Esto se ha instalado en algunos casos y, bueno, ya muchos países lo consideran para dejarlo, además como una opción superada la pandemia. Gracias a la señora Herrera. Me toca hacer una pausa. Vamos con el resumen